Muchas gracias a mi querido amigo Fernando Nogales por la invitación y por esta presentación tan amable. Voy a hacer una síntesis, voy a procurar no sobrepasar los 45 o 50 minutos, de la segunda parte del primer capítulo de este libro, que es un libro que publiqué recientemente, se llama Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural. Y este capítulo trata precisamente sobre la cuestión de la compatibilidad del catolicismo con respectivamente el liberalismo político y el liberalismo económico. Por eso lo he dividido en dos secciones. Voy a intentar sintetizaros algunas de las ideas que aparecen en la segunda parte del capítulo, que trata sobre la compatibilidad de catolicismo y liberalismo económico. La historia de las relaciones entre Iglesia Católica y liberalismo, como sabemos, es una historia conflictiva, es una historia problemática, no ha sido una relación fácil. Vamos a hacer una breve reconstrucción de esta historia escabrosa, esta historia difícil, y vamos a analizar algunos de los factores que han motivado, en mi opinión, esa problematicidad, ¿no? Ese conflicto histórico entre Iglesia Católica y liberalismo, concretamente el liberalismo económico, omitiré el liberalismo político, que también requeriría otras consideraciones, otros análisis, porque también ha sido una relación difícil. Vamos a ver las razones, los motivos que han llevado a esto y cómo podrían ser superados, en qué fase de esa posible superación estamos en este momento. Bien, la Iglesia reacciona de forma negativa, de forma hostil, frente al liberalismo económico a finales del siglo XIX, porque, digamos, la Iglesia manifiesta cierto tipo de nostalgia hacia la sociedad preliberal, la sociedad del antiguo régimen, la sociedad anterior a las revoluciones liberales, que es en cierto modo idealizada por la Iglesia como una sociedad ordenada en todos los sentidos, ¿no? Recordemos que la sociedad preliberal, la sociedad europea anterior a las revoluciones liberales, una sociedad dividida en estamentos, por ejemplo, una sociedad estamental. Una sociedad dividida en estamentos es una sociedad donde no hay permeabilidad, no hay movilidad social ascendente o descendente. Quien nace campesino se muere campesino, quien nace noble se muere noble, etc. Es como una sociedad compartimentada en castas estancas, en compartimentos estancos, que además constituyen otros tantos estatutos jurídico-políticos. Es la diferencia entre estamentos y clases sociales. La sociedad liberal está dividida en clases, pero las clases sociales son permeables, son móviles. Si uno tiene éxito, puede ascender socialmente y viceversa. Si a uno le va mal, puede descender, ¿no? En cambio, los estamentos son impermeables, son estancos, como digo, porque los derechos y deberes de los miembros de esos estamentos son distintos. No es el mismo el estatuto jurídico de un noble que el de un burgués, que el de un campesino, etcétera. Esto es lo propio de la sociedad estamental. Bueno, entonces esa compartimentación, esa ordenación rígida, esa impermeabilidad, implica también orden, implica estabilidad, implica sobre todo previsibilidad, ¿no? Quiero decir, eso es una sociedad basada en la estirpe, basada en el estatus. Además hay una obra de Henry Sumner Maine, un gran jurista y sociólogo de mediados del siglo XIX, que describe la transición desde la sociedad del antiguo régimen a la sociedad liberal como una transición desde la sociedad basada en el estatus, y el estatus es algo que se posee por nacimiento. Uno al nacer ya, digamos, queda abocado a un estatuto jurídico determinado y una posición socioeconómica determinada. El paso del estatus al contrato. La sociedad liberal, en cambio, es una sociedad basada en los acuerdos libres, los contratos libres, y donde no hay posiciones socioeconómicas fatales, prefijadas de una vez por todas, prefijadas por el nacimiento, por la cuna, por la estirpe de uno, por el linaje de uno. Pero ya digo, la ventaja, entre comillas, que tenía la sociedad antigua era la previsibilidad. Todo el mundo sabía qué atenerse, todo el mundo ocupaba su lugar, sabía cuál era su lugar y se atenía a él. El campesino estaba predestinado a una vida de campesino y ese era su horizonte, y etcétera, ¿no? Una vida, por así decir, fijada al terruño de los antepasados. Uno vivía en la misma aldea que sus antepasados, cultivaba la misma tierra, a veces incluso vivía en la misma casa, ejercía el mismo oficio que su padre, que su abuelo, etcétera. Entonces, esto es una vida perfectamente previsible en la que no hay que tomar decisiones.
el guión, por así decir, está predeterminado. Y las revoluciones liberales, tanto lo político como lo económico, implican la explosión de ese mundo. Pasamos a una sociedad abierta, en la que los horizontes son mucho más amplios, en los que uno no está condenado a hacer lo que hacían sus padres y sus abuelos, etcétera, etcétera. Todo esto, la expresión, digamos, geográfica, espacial de esto es el éxodo rural. Éxodo rural, que es mucho más que una traslación espacial, ¿no? Un proceso migratorio. Se abandona la aldea, con todo lo que implica la aldea, ¿sí? Microcosmos cerrado, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo hace lo mismo que hacían sus padres, donde las tradiciones pesan mucho, etcétera, ¿no? La aldea queda atrás y se llega a la ciudad, y la ciudad implica apertura de horizontes, posibilidades nuevas, ya nada o casi nada está predeterminado, prefijado, hay que labrarse su propio porvenir, su propio destino. El sujeto pasa a ser mucho más dueño de su propia biografía y tiene que orientarla en una dirección u otra. Y claro, esto al mismo tiempo es liberador, pero también es, es vivido negativamente por muchos como desarraigo o desorientación, pérdida de raíces. Antes en la aldea todo estaba claro, uno hacía lo mismo que sus padres, uno creía lo mismo que sus padres, etcétera. Ahora estoy en la ciudad y tengo que labrarme mi propio destino y adquirir mis propias convicciones y orientarme en medio de un mundo abierto en el que nada está prefijado, y eso es difícil. Hay una sensación como de pérdida de referencias, de desorientación existencial. Es interesante que muchos pensadores y autores de la época, además de distinto signo ideológico, coinciden en un diagnóstico de anomía. Anomía es un término que acuña el gran sociólogo francés Émile Durkheim a finales del siglo XIX. Anomía significa ausencia de normas, por tanto ausencia de referencia, ausencia de criterios con los cuales guiar su vida, ¿no? Conducir su vida. Pérdida de normas, pérdida de referencias. Otros hablan de alienación. Marx, por ejemplo, Karl Marx, una de las facetas de su pensamiento es la teoría de la alienación. Alienación significa extrañamiento. No podemos ahora profundizar en esto, ¿no? Y también, por ejemplo, aquellos servicios incluso en el arte, en la estética, las tendencias neomedievalistas, los estilos neomedievales, por ejemplo el neogótico en arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX, el Viollet-le-Duc en Francia. Hay como una nostalgia de la Edad Media, una nostalgia de esa vieja sociedad preliberal en la que todo estaba ordenado, todo estaba claro, todo estaba prefijado, y por eso los arquitectos de pronto se ponen a imitar las catedrales góticas, ¿no? De manera anacrónica, estos teóricos estéticos, John Ruskin o William Morris en la Inglaterra victoriana, con el movimiento de los arts and crafts, que también tiene una impronta neomedieval, el retorno a formas arcaizantes, los prerrafaelitas en pintura, por ejemplo, los pintores prerrafaelitas, imitación de la Edad Media, neomedievalismo, etc. Todo esto como reacción frente a la nueva sociedad industrial, liberal, abierta. En lo estético es visto como una sociedad fea. Ruskin y Morris reaccionan contra la fealdad de la industria, la fealdad de las máquinas, la fealdad pero un poco participa todo de este mismo espíritu de reacción antiliberal frente a los aspectos deshumanizadores, los aspectos alienantes de la revolución liberal. Bien, pues yo creo que la reacción negativa inicial de la Iglesia frente al liberalismo económico de algún modo participa de este espíritu, ¿no? Es interpretable como una parte de esta reacción de reticencia, de desconfianza frente a lo nuevo y sobre todo frente a la formidable ampliación de posibilidades que comporta el liberalismo. Y esto se advierte en las encíclicas de los papas, es decir, las encíclicas que inician la doctrina social de la Iglesia en su sentido moderno. La primera de ellas, la referencia clásica, es la Rerum Novarum, una encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891. Y la otra referencia importante es la encíclica Quadragesimo Anno, que conmemoraba el 40º aniversario de la anterior, del Papa Pío XI en 1961. Rerum Novarum 1891,
cuadragésimo año 1931. Las dos son encíclicas bastante antiliberales, no ahorran las críticas al capitalismo. Por cierto, un punto interesante que hay que hacer notar es que este giro antiliberal, esta impronta antiliberal de la doctrina social de la Iglesia de finales del XIX y principios del siglo XX, implica la involución, la regresión respecto a unos inicios muy prometedores que podríamos identificar con la aportación de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI y siglo XVII a la teoría económica. Esto es algo que explica formidablemente Jesús Huerta de Soto en sus conferencias y tal, y ya conocerán ustedes probablemente, los teólogos españoles de los siglos XVI y XVII que tocaron cuestiones económicas, Domingo de Soto, Tomás de Mercado, Martín de Azpilicueta y Diego de Covarrubias, de manera muy especial, tuvieron una serie de atisbos geniales de la teoría económica moderna. Por ejemplo, en Diego de Covarrubias, la teoría subjetiva del valor, ¿no? Los bienes no tienen un valor intrínseco, no tienen un valor objetivo que dependa pues, de los factores productivos empleados para fabricarlo o la cantidad de trabajo invertida en su fabricación, sino que su valor es subjetivo, su valor depende del grado de aprecio en que lo tengan los consumidores, el valor de mercado. Esto está ya claro en la obra de Diego de Covarrubias y sin embargo será olvidado por economistas posteriores como Adam Smith o como Karl Marx, que utilizan más bien la teoría del valor trabajo, por consiguiente el valor objetivo. El valor de un bien depende de la cantidad de trabajo que se haya invertido en él. Quiero decir que la Escuela de Salamanca ofrece o representa una posible doctrina social de la Iglesia de un signo mucho más compatible con el liberalismo, y sin embargo eso queda truncado a partir del siglo XVIII, no es continuado, no es prolongado, y a partir de finales del XIX encontramos una doctrina social mucho más antiliberal, ¿no? Frustrando el desarrollo anterior. Bien, por tanto, los papas León XIII y Pío XI acusan al capitalismo de propiciar la explotación de los trabajadores, un poco la misma onda que Marx, aunque sin llegar a las conclusiones revolucionarias de Marx, como vamos a ver. Por ejemplo, León XIII escribe en Rerum Novarum que los trabajadores han sido, cito literalmente, han sido entregados por el liberalismo manchesteriano, así lo llama, aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Bien, en esta reacción negativa, esta crítica, esta hostilidad inicial de los papas al capitalismo, creo que cabe descubrir la acción, cabe sospechar la acción de una serie de prejuicios muy extendidos por lo demás, es decir, que no se dan solo en los papas, por supuesto, prejuicios económicos tales como, por ejemplo, la visión de la economía como un juego de suma cero. Esto ya sabemos lo que significa. Significa que la tarta tiene un tamaño fijo y, por consiguiente, la riqueza de algunos implica la pobreza de otros. Si la tarta no puede crecer, si mi porción se amplía, es a expensas de las porciones de los demás, ¿no? Yo me enriquezco en la medida en que otros se empobrecen, o uno solo puede enriquecerse explotando a los demás, expoliando a los demás. Bien, pues este es un prejuicio, este es que uno sospecha que está operando en la visión, esta visión anticapitalista de las primeras encíclicas de la doctrina social. Otro prejuicio que se intuye, que se atisba, digamos, subyaciendo a las declaraciones económicas de estos papas del principio del siglo XX, es la asociación de, ¿cómo decir?, el carácter descentralizado de la economía liberal, de la economía de mercado, es decir, el hecho de que no exista una autoridad que dirija todo el proceso, una autoridad que de manera vertical esto asigne los recursos y determina lo que tiene que producir cada cual, determine la cuantía de los precios y los salarios, etcétera, con el caos.
decir, allí donde no hay planificación, allí donde no hay una mente dirigiendo todo el proceso, tiene que haber caos, parecen presuponer los papas. Por otro lado, es un prejuicio muy extendido en la sociedad en general, ¿no? Cuántas veces se habla del desorden, el desorden capitalista, el caos, tal, incluso en la actualidad. Si no hay dirección centralizada, es que hay caos, porque no se atisba la noción de orden espontáneo, no se concibe la posibilidad de que la economía pueda autorregularse de manera descentralizada, sin que exista una mente planificadora que ordene todo el proceso, ¿no? Por tanto, la palabra desorden aparece mucho en estas encíclicas, Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, ¿no? Por ejemplo, escribe Pío XI, la libre concurrencia, aun cuando dentro de ciertos límites es justa e indudablemente beneficiosa, no puede en modo alguno regir la economía. La libre concurrencia no puede, no debe regir la economía. Y por tanto es necesario que el Estado retome el control de la vida económica. Un poco la idea es, bueno, en la actualidad hay abusos y algunos trabajadores viven mal y tal, porque la economía es caótica, luego necesitamos una autoridad política que retome el mando, retome el control. Escribe Pío XI, el poder civil debe luchar con toda la fuerza de las leyes y de las instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad, tanto de la sociedad como de los individuos. O sea, aquí se está recomendando un papel director del Estado en el proceso económico, aunque hay cierta contradicción porque se dice es necesario que de la ordenación y administración del Estado brote espontáneamente la prosperidad. Bueno, si brota de la administración del Estado, entonces que no es espontánea, no puede ser al mismo tiempo generada por el Estado y espontánea, ¿no? Hay aquí cierta contradicción. En todo caso, está claro que Pío XI está apostando por un incremento de la intervención estatal en la economía. Bien, en realidad, lo que se puede apreciar con bastante claridad en estas encíclicas, hablo de la primera mitad del siglo XX, en realidad casi todo el siglo XX, hasta centésimos años, hasta 1991, es la tentación de la tercera vía, lo que llamo yo la tentación de la tercera vía. ¿A qué me refiero? Pues la tentación de ofrecer o apostar por un supuesto modelo económico católico que represente una especie de vía intermedia al capitalismo y al socialismo. Hemos visto que en los breves párrafos que he citado antes, Pío XI no dice que haya que suprimir totalmente la libertad económica. Lo que dice es que el Estado tiene que estar encima evitando abusos, ¿no? Es decir, no está apostando tampoco por el socialismo. Además lo dice tanto en Rerum Novarum como en Quadragesimo Anno hay una condena explícita del socialismo. Pío XI, en Quadragesimo Anno, parágrafo 120, nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Nadie puede ser buen católico y verdadero socialista. O sea que critican el capitalismo, pero tampoco están defendiendo el socialismo. Entonces, ¿qué? Parece que están defendiendo una tercera cosa, una tercera vía, que no es ni capitalista ni socialista. ¿En qué consiste? Nunca queda demasiado claro. Pero se aprecia, sin duda, se intuye, especialmente en Quadragesimo Anno, en Pío XI, la influencia del pensamiento corporativista. Pensamiento de una serie de economistas y politólogos de principios del siglo XX, como Albert de Mun, como Heinrich Besch, como Karl Marlow, no confundir con Karl Marx, que apostaban por las corporaciones, los llamados cuerpos intermedios, como fórmula, atenuadora del supuesto caos capitalista liberal y humanizadora de la vida social, pues que, digamos, se ve a la sociedad liberal, la sociedad abierta de mercado, como una sociedad basada en el egoísmo, una sociedad ultraindividualista, una sociedad de individuos atomizados y cada uno van a lo suyo y tal, y se considera que esto debe ser corregido mediante comunidades que no son el Estado, sino que son cuerpos intermedios que ocupan ese espacio que da entre el Estado y los individuos atomizados, cuerpos intermedios como ser las iglesias, pero que
En lo socioeconómico son más bien las corporaciones, es decir, por ejemplo, los sindicatos, pero no los sindicatos libres que se dan en las sociedades liberales, ¿no?, sino sindicatos obligatorios, sindicatos verticales, vamos, lo del franquismo, ¿no? Eso se practicó durante el régimen de Franco, sindicatos verticales en los que estén representados tanto los empresarios como los trabajadores y que en los cuales estos estén obligados a negociar y a pactar las condiciones de trabajo, pactar las reglamentaciones laborales, nuestra negociación colectiva. Con los convenios colectivos que todavía existen en el régimen laboral español son un residuo de aquello, ¿no? Porque esto intentó ser llevado a la práctica por el régimen de Franco, sobre todo en sus dos primeras décadas. Sindicatos verticales, colegios profesionales, municipios. Se trata de intercalar una serie de cuerpos intermedios entre el Estado y los individuos. Y estos cuerpos intermedios deberían tener incluso capacidad normativa, es decir, la capacidad de producir regulaciones, incluso, bueno, producir las directrices, generar las directrices de la política económica en negociación con el Estado, ¿no? Habría que negociar la política económica entre las corporaciones y el poder político. Los planes quinquenales. En la Italia fascista, por ejemplo, existieron planes quinquenales y en la España de Franco también, recordemos los planes de desarrollo, ¿no? Bien, un poco era esta la idea. Claramente estas corporaciones o neocorporaciones traslucen la nostalgia de los gremios medievales. Aquí encontramos una vez más actuando la nostalgia de la Iglesia por ese viejo mundo preliberal idealizado, donde todo estaba ordenado y cada uno conocía su lugar y todo estaba en su sitio, ¿no? Pues se trata de eso, ordenar la sociedad y que todo quede como encuadrado. Este es el sindicato de los tipógrafos, este es el de los trabajadores del metal, no sé qué, pero no de afiliación voluntaria, sino aquí todo tiene que estar estructurado, encuadrado y tal. Y al final el Estado reglamentándolo todo y tal, porque es una de las críticas, de las objeciones que se le puede hacer a este corporativismo, que en realidad es una forma de estatalismo, es decir, la medida en que la adscripción a esos cuerpos intermedios es obligatoria y en la medida en que al final todo queda reglamentado, encuadrado, absorbido por el Estado. En Italia existía una Cámara de las Corporaciones, Cámara de los Fascios y las Corporaciones, ¿no? Cámara dei Fasci e delle Corporazioni, en la Italia de Mussolini. Pues tal, las corporaciones al final vienen a ser como tentáculos del Estado, no son absorbidos, son fagocitados por el Estado. Por eso Wilhelm Röpke, el famoso economista alemán, llamó a las corporaciones fascistas, al corporativismo, lo llamó Ersatzsozialismo, es decir, socialismo sucedáneo o un quiero y no puedo de socialismo, para entendernos. He hablado del fascismo, he hablado de la teoría fascista y quiero ser justo y no estoy diciendo que los papas de la época fueran fascistas, especialmente Pío XI, que fue el que tuvo que convivir con el fascismo de Mussolini y el que hizo los acuerdos de Letrán en 1929. Pío XI produjo en 1931, creo que fue, una encíclica llamada Non abbiamo bisogno, no necesitamos. ¿Qué es lo que no necesitamos? El fascismo. Es decir, una crítica clara a determinados aspectos del fascismo, concretamente el nacionalismo como pseudo-religión, ¿no? La divinización de la nación, la divinización del nosotros nacional, el culto a la patria, el líder de la patria, etc. Y después lo hará todavía con más energía, 6 años después, contra la famosa encíclica contra el nazismo, Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, una crítica muy valiente del nacionalsocialismo, ¿no? Pero en lo económico sí cabe conjeturar que Pío XI estaba, digamos, impresionado, se intuye cierta fascinación por el modelo económico mussoliniano, que incluía todas estas cosas, ¿no? Era un poco todo esto, la tercera vía corporativista, supuestamente ni capitalista ni socialista. Hay que decir que el Papa Pío XI no era el único. La Cuadragésimo Anno aparece en 1931. Bueno, estamos en plena crisis
posterior al crack de 1929. Eran muchos los que creían que el capitalismo tenía los días contados. La crisis de 1929 parecía una crisis agónica, parecía una crisis final, ¿no? En general, en los años 30, muchos occidentales, bueno, muchos europeos, también en Norteamérica, en fin, Norteamérica, o sea, el mundo anglosajón en general ha sido refractario a los totalitarismos, es un gran mérito histórico del mundo anglosajón. Ha habido muy pocos fascistas, muy pocos comunistas en los países anglosajones, y sin embargo, incluso en la izquierda anglosajona, la izquierda más civilizada del mundo, se nota en aquellos años cierta fascinación por el fascismo, y esto lo ha puesto de manifiesto un autor norteamericano que se llama Jonah Goldberg, en un libro que se llamaba Liberal Fascism, y que apareció hace 3 o 4 años y suscitó mucha polémica en Estados Unidos, porque la cosa alcanzaba hasta Roosevelt, ¿no? El presidente Roosevelt, por lo visto, más o menos en secreto, tenía una gran admiración por Mussolini, y su New Deal, en alguna medida, se inspira en políticas fascistas y se nutre de la admiración al fascismo económico y el corporativismo, ¿no? Por eso que dice que Pío XI, el pobre, no era el único, es que todo el mundo en aquella época, Mussolini parecía un superhombre, el fascismo parecía el futuro y el liberalismo parecía estar en las últimas. Esto era la percepción general o muy extendida en aquel momento. El liberalismo parecía una cosa del siglo XIX, no se aprecia en muchos autores de la época. Liberalismo, siglo XIX, está muerto. Era de aquellos tíos con levita y tal, que están pasados de moda, y ahora el siglo XX va a ser el siglo de los totalitarismos. ¿Cuál? Pues eso es lo que está por ver. O el totalitarismo fascista o el totalitarismo comunista. Se tienen que disputar el futuro, ¿no? Y un poco es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, muy compleja porque también hay potencias liberales por medio, ¿no? Pero ahí chocaron ciertamente los dos totalitarismos, el nazi y el comunista, y el perdedor fue el totalitarismo nazi. Bueno, en fin, lo que decía, este modelo corporativista en alguna medida fue llevado a la práctica por algunos regímenes autoritarios de mediados del siglo XX. Ya hemos hablado de la Italia fascista, pero también la España de Franco, como también he dicho, y otros países como el régimen de Oliveira Salazar en Portugal, o el relativamente efímero régimen del canciller Dollfuss en Austria en los años 30, canciller católico del Partido Social Cristiano. Fue asesinado por los nazis en 1934, pero su sucesor, el canciller Schuschnigg, un poco prosiguió las mismas políticas hasta el golpe de Estado nazi, el Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938. E incluso la Argentina de Perón, de algún modo, tiene algo que ver con esto, ¿no? El gran papel atribuido a los sindicatos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué cabe decir de esta praxis corporativista? Pues lo que cabe decir es que, primero, evidentemente no pareció muy compatible con la libertad. Eso se llevó a la práctica en regímenes autoritarios. Segundo, que no fue muy eficaz en lo económico. No fue muy eficaz en lo económico, ni en Italia ni en España. Tendríamos que entrar en siempre polémica cuestión de cuán brillante fue la ejecutoria económica del franquismo. Es cierto que hubo un despegue económico muy importante en España, un boom económico, pero fue en los años 60. Fue a partir de 1959, el plan de estabilización de Alberto Ullastres. Y claro, el plan de estabilización implica precisamente el abandono de todo esto, el abandono del corporativismo, del autarquismo falangista. La visión falangista de la economía es arrinconada y se aplican políticas más liberales. Bueno, entonces cuando se produce el gran salto adelante y el gran despegue económico, ciertamente espectacular, de España en los 60 y primeros 70. Bueno, no entro en análisis detallado de más encíclicas para no enrollarme más, pero es importante retener que esta tentación de la tercera vía no es superada. Bueno, ya se han añadido nuevas matizaciones con el Papa Francisco, pero bueno, no miremos a Papa Francisco de momento. Si miramos solo a Juan Pablo II y Benedicto XVI, es superada la tentación de la tercera vía a partir de 1991, en centésimos años. Es una encíclica importante en la que se produce un giro significativo en la doctrina social. También tiene ciertas contradicciones y dar una de cal y otra de arena, intentando contentar a todo el mundo y tal, pero hay algunas declaraciones muy jugosas, como por ejemplo, cuando dice, la Iglesia no tiene modelos económicos para proponer.
Luego, no existe un modelo económico católico que sea distinto del capitalismo o socialismo. Nosotros no tenemos un modelo propio. La Iglesia no tiene modelos económicos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, políticos y culturales. Dice la Centésimo Annus, y Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que es su encíclica social, dice también algo así como: la Iglesia no tiene recetas técnicas propias. No existe una política económica católica. No tiene recetas técnicas. La Iglesia puede dar orientaciones morales, pero no tiene recetas técnicas propias. Bueno, a ver, como siempre voy muy atrasado respecto a todo lo que quería explicar. Vamos a ver. Posibles contraargumentos liberales a esas posiciones católicas hostiles al liberalismo económico. Hemos visto que una de las raíces del corporativismo, que es en cierto modo asumido por los papas, es la convicción de que la sociedad liberal es una sociedad de individuos atomizados, egoístas, donde ha desaparecido toda referencia comunitaria, todo sentido comunitario. Por eso hay que reintroducir artificialmente esas comunidades, que serían las corporaciones, los sindicatos verticales, los colegios profesionales, etcétera, para llenar ese hueco, ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que no es cierto. Quiero decir, esa visión de la sociedad liberal como una sociedad de individuos atomizados es una caricatura de la sociedad liberal. No corresponde a la realidad. Por varias razones. En primer lugar, porque el mercado también es una forma de comunidad. Esto lo explica muy bien Carlos Rodríguez Brown, ¿no? No hay nada más social que el mercado. Porque el mercado, en definitiva, no son más que millones de personas satisfaciendo o intentando satisfacer de la forma más eficazmente posible, de forma cooperativa, sus necesidades, sus deseos, en el intercambio libre de bienes y servicios. Es eso el mercado, ¿eh? El mercado implica cooperación, implica intercambio voluntario, buscando la mejor satisfacción de las necesidades y deseos de todos. Es una forma de comunidad, es una forma de cooperación social. No hay nada más social que el mercado. Pero no solamente eso. Es también que en una sociedad liberal el mercado no monopoliza todo el espacio social. Y junto al mercado hay muchas otras formas posibles de comunidad. Entre ellas muchos de esos cuerpos intermedios que querían potenciar los corporativistas, ¿no? Las iglesias. Cuando las iglesias florecen, prosperan en las sociedades liberales sin ningún problema. Los sindicatos, siempre que sean de afiliación voluntaria, ¿no? Pues claro, los partidos políticos, las asociaciones de todo tipo, filantrópicas, culturales, los clubes deportivos, pensemos todo lo que es el mundo asociativo en una sociedad abierta. Pues claro que existe todo eso. No es cierto eso de cada individuo recluido en su cocún, recluido en su espacio privado, atrincherado frente a la sociedad, y no sé qué, es la caricatura de la sociedad liberal, que por cierto popularizó Marx en una obra que se llama La cuestión judía, en 1844. En este sentido resulta muy valioso el testimonio, la aportación de un par de pensadores franceses, y Francia es un país históricamente bastante antiliberal, y sin embargo hicieron unas aportaciones muy interesantes. Alexis de Tocqueville, en su obra La democracia en América, y Jacques Maritain, el gran teórico de la democracia cristiana, un siglo después, en una obra llamada Reflexiones sobre América. Ellos viajaban por Estados Unidos y les sorprendió comprobar la riqueza de la sociedad civil norteamericana. Cuando digo sociedad civil me refiero a ese mundo asociativo, ese mundo de cuerpos intermedios voluntarios, clubes, comunidades vecinales y tal, ¿no? Eso además es comprobable estadísticamente, quiero decir, es comprobable estadísticamente que el norteamericano medio invierte mucho más tiempo y dinero en asociaciones de este tipo, en clubes, en cosas filantrópicas, en comunidades deportivas, culturales, religiosas, que el europeo. Y sin embargo la sociedad norteamericana pasa por ser la sociedad ultraliberal, ultraindividualista y no sé qué. Pues no.
es más comunitaria que la sociedad europea. El americano medio pasa más tiempo llevando a los niños al club de danza irlandesa, a la agrupación de amantes de la música de Wagner y lo que sea, mil cosas, ¿no? De amantes del Parque Nacional no sé cuánto, excursionismo, en fin. Las iglesias, las 1001 iglesias que existen en Estados Unidos son muy importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto al corporativismo? La diferencia respecto al corporativismo es que toda esta vida asociativa se basa en la libertad. Es decir, la afiliación, la pertenencia a estos grupos es voluntaria. Uno se apunta a la iglesia que quiere, o a ninguna, uno se apunta al club deportivo que quiere y al club de música que quiere, ¿no? O a ninguno. En cambio, como hemos visto antes, esas corporaciones, esos cuerpos de medios de corporativismo, su nota diferencial es la obligatoriedad. Se trataba de encuadrar a toda la población según su profesión, según su tal, cada uno en su grupo, ¿no? Bien. Otra idea importante. Hemos hablado de comunidades voluntarias que junto al mercado crean ese colchón intermedio entre el Estado y el individuo en una sociedad liberal. Pues bien, la más importante de ellas es la familia. Es la familia, es la asociación voluntaria más importante, obviamente. Yo sostengo en el libro que el liberalismo, la revolución industrial, la aparición del capitalismo industrial reforzó la relevancia de la familia como célula social, precisamente porque destruyó otros tipos de comunidades. Lo que vimos antes al hablar de la anomía, la pérdida del pequeño mundo de la aldea, la desaparición de los gremios. Bien, es cierto que desaparecieron una serie de referencias comunitarias, ¿no? Queda atrás la vida aldeana, donde todo el mundo se conocía, donde cada uno tenía su lugar. Precisamente porque el individuo con la revolución liberal pierde, digamos, la familia en grande, la aldea donde todos se conocían, el clan, la tribu. Precisamente por eso recupera importancia, es reforzada la relevancia de la familia pequeña, es decir, la familia biológica, la familia nuclear, tu mujer y tus hijos, y tus padres, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Para compensar ese otro desarraigo. El desarraigo respecto al clan, respecto a la familia en grande, queda compensado por el reforzamiento de la familia pequeña, la familia en sentido estricto, la familia nuclear. Y esto se aprecia en las obras de algunos clásicos del liberalismo como Adam Smith. Siempre, de nuevo, es una caricatura del liberalismo. Se dice que, ¿cómo decir?, el prototipo antropológico, el modelo antropológico del liberalismo es el homo económico, se supone que es el homo económico, si el homo económico es ese monstruo que solo piensa en maximizar su beneficio, en adquirir el máximo de riquezas, etc. No, cuando uno lee, por ejemplo, a Adam Smith, lo que descubre es que el ideal antropológico que tenía en mente era más bien un homo familiaris, es decir, un hombre que intenta enriquecerse no para vivir él muy bien, sino para dejar un patrimonio a sus hijos, para que su familia, su mujer, sus hijos, tengan las mayores oportunidades posibles, tengan un futuro despejado, etcétera. Es la vieja obsesión de que mis hijos vivan mejor que yo, mis hijos lleguen a donde yo no he podido llegar, si yo no he podido estudiar, que puedan estudiar mis hijos, que mis hijos haciendo socialmente y tal. Esta es un poco tal es realmente quizás el resorte motivacional más importante que se ha dado históricamente en las sociedades liberales. Claro está que para eso hay que tener hijos. Y en la actualidad ya no las tenemos. Estoy simplificando. La natalidad en España, la tasa de fertilidad en España actualmente es de 1,3 hijos por mujer. Significa que hay muchas mujeres que no tienen hijos. A ver si me da tiempo a volver sobre esto más adelante, pero aquí ya dejo apuntado esa llamada, ¿no? Es decir, si no hay niños, entonces sí, entonces el homo familiaris pasa a convertirse en un homo economicus que solo quiere conseguir el máximo beneficio para disfrutarlo inmediatamente. Quiero decir, la existencia de una familia, la existencia de la siguiente generación, la
existencia de hijos, expande el horizonte temporal de las decisiones económicas y convierte en racionales, convierte en rentables, convierte en interesantes decisiones que implican un aplazamiento de la gratificación. Yo no me lo gasto todo, yo no me fundo todo lo que voy ganando, yéndome al Caribe o lo que sea, sino que yo ahorro, yo invierto, o yo me embarco en inversiones a largo plazo, creando una empresa o lo que sea, inversiones cuyo fruto no va a ser inmediato, cuyo fruto quizás va a tardar décadas. Y yo ya no podré disfrutarlas, o yo estaré demasiado viejo, no voy a poder disfrutar todo eso, le servirá a mis hijos, ¿no? Este es el planteamiento clásico, digamos, del empresario decimonónico. Dejarle un patrimonio a los hijos, dejarle una herencia a los hijos. Si ya no tenemos hijos, eso pasa a ser absurdo. El aplazamiento de la gratificación, la inversión a largo plazo, el ahorro, se convierten en absurdos. Y tiende a imperar más bien la actitud cortoplacista, la actitud presentista, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice San Pablo, ¿no? Para oponerse a ello. Esto está ahí desde hace 2000 años. Si no tenemos un horizonte vital que vaya más allá de nuestra esperanza de vida, la actitud económica del sujeto cambia. Entonces, tiene más sentido una actitud hedonista, una actitud consumista de disfrute inmediato, ¿para qué voy a ahorrar? Lo que gane me lo gasto ya, que a vivir que son 2 días, etcétera, etcétera. Puede sonar tontería lo que estoy diciendo, pero la crisis económica que estamos viviendo en este momento, y esto me corregirán los que sepan más, porque yo no soy economista, yo lo interpreto como una crisis de sobreendeudamiento del sector privado y del sector público, ¿no? La deuda de las familias españolas, por ejemplo, más que dobló en los primeros 7 años del siglo XXI, de 2001 a 2007. Esto lo muestra muy bien Juan Ramón Rayo en el libro una alternativa liberal a la crisis. Es decir, que lo que ha pasado es que la gente, pues se dice siempre, pero es que es verdad, que la gente ha querido vivir por encima de sus posibilidades, endeudándose irresponsablemente, todo el mundo tiene un coche en la playa y todo el mundo quiere irse de viaje de novios al Caribe y tal y cual. Y lo mismo el Estado, porque el gasto público pasó de 263.000 millones en 2001 de euros en 2001 a 412.000 millones de euros en 2007. Un incremento del 60% en solamente 7 años. Todo el mundo se ha puesto a gastar por a lo loco, endeudándose y tal. Y tenemos una crisis de sobreendeudamiento. Desde 2007 el sector privado ha ido haciendo el ajuste, ha ido desapalancándose, el sector público sigue hipertrofiado y el gasto público sigue estabilizado en esos niveles superiores a los 450.000 millones de euros anuales. Por eso tenemos el problema de déficit. Pero bueno, todo esto está relacionado en parte con lo que estamos diciendo, ¿no? Todo depende del horizonte temporal que se maneje y eso a su vez depende decisivamente de si existen o no las familias. Después, vamos a ver, paso a otra cosa, porque aunque tengo aquí otra serie de puntos, me excedería del tiempo. Y otra de las razones por las que la Iglesia a lo largo del siglo XX pues, mostró una reticencia evidente frente al capitalismo, frente al liberalismo económico, es el hecho de que la economía de mercado sin duda conceda un papel fundamental al afán de lucro, a la búsqueda del beneficio, a la búsqueda del beneficio privado, ¿no? Y se supone que eso es egoísmo y se supone que eso es inmoral. Esta sería la reacción. Se supone que el capitalismo potencia un resorte motivacional inmoral, el egoísmo, la maximización de mi propia riqueza. Una primera matización que habría que hacer a eso es que, como hemos dicho antes, el empresario no busca solo su enriquecimiento personal, sino también el de su familia, de sus hijos y tal. Bueno, eso es una primera matización. Pero también se podría decir, en primer lugar, ¿por qué la búsqueda del mayor beneficio posible para uno mismo tendría que ser inmoral? Descendamos hasta la raíz de la cuestión, ¿no?
Jesucristo en el Evangelio dice, amad al prójimo como a vosotros mismos. Luego presupone que ya nos amamos a nosotros mismos. Es decir, aquí hay como un reconocimiento implícito del autointerés, el amarse a sí mismo como algo que forma parte de la naturaleza humana, algo inevitable. Se da por supuesto que nos amamos a nosotros mismos y se nos pide que intentemos amar a los demás tanto como a nosotros mismos, ¿no? Luego, aquí ya hay cierta legitimación del interés. Por tanto, no veo yo claro que la búsqueda del beneficio tenga que ser inmoral. Yo creo que la clave estriba más bien en cómo se busque el beneficio. Claro, si mi forma de conseguir beneficios consigue en robarle sus bienes al de al lado, pues eso es un beneficio ilegítimo. Entonces aquí lo que se podría decir es que la gran virtud del mercado libre estriba en que uno solo puede enriquecerse, uno solo puede maximizar su beneficio, satisfaciendo en la forma más eficaz posible las necesidades de otros. Es lo de Adam Smith. ¿Por qué el panadero nos sirve un pan tan bueno? ¿Lo hace porque nos quiere mucho? ¿Porque lo hace por altruismo? No, lo hace por autointerés. Busca su propio beneficio. Es como si una mano invisible obligase o digamos, recombinase los esfuerzos egoístas de todos de forma que resulte el máximo bienestar colectivo. Es decir, el mercado obliga al panadero a buscar su beneficio haciendo lo que a mí me conviene, que es encontrarme cada mañana una hogaza de pan muy calentita y muy bien horneada y con los ingredientes muy bien. El panadero, el cervecero, el carnicero, creo que son los que cita Adam Smith en el famoso pasaje, ¿no? de la riqueza de las naciones. Entonces, en definitiva, en el mercado triunfa aquel que acierta con una combinación de recursos que permite una satisfacción eficaz de las necesidades de otros, aquel que consigue satisfacer los deseos de otros de manera y además a un precio asequible, a un precio interesante. O sea, quien sirve a los demás, ese es el que triunfa, ese es el que se enriquece. Yo diría que el modelo antropológico que subyace al capitalismo no es ni optimista ni pesimista, es simplemente realista. Parte de la constatación realista de que efectivamente el resorte motivacional más poderoso en el hombre es la búsqueda del propio beneficio. Es decir, yo me esfuerzo al máximo, doy lo mejor de mí mismo, perfecciono al máximo mis capacidades, arriesgo al máximo, asumo riesgos, innovo, creo cosas nuevas cuando está en juego mi beneficio. Además se ha comprobado históricamente, empíricamente, cuando se apela a otros resortes, por ejemplo, el servicio a la comunidad. Tú tienes que trabajar para servir a la patria, para servir al socialismo, para servir al bienestar común. Bueno, pues eso no funciona igual. Y ahí tenemos el fracaso de los países socialistas. La naturaleza humana es así y cualquier teoría moral sensata debe tomar nota de cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana es así. Y efectivamente la gran virtud del capitalismo estriba en que consigue, digamos, orientar, encauzar esa búsqueda del beneficio personal en una forma que beneficie a todo el mundo, beneficie a la sociedad en general. Y esa es la gran aportación del sistema de mercado. Pensemos que la mayor parte de los inventos de los últimos 2 siglos, inventos como el ferrocarril, como el teléfono, como la penicilina, como la luz eléctrica, etc., el automóvil, el motor de explosión, que han revolucionado la vida de la humanidad de forma positiva, porque ahora vivimos 80 años en lugar de 40, y ahora ya no se mueren la mitad de los niños antes de los 5 años, como ocurría hasta el siglo XIX, etc., se han debido a individuos que buscaban el beneficio, o a empresas privadas que buscaban el beneficio, ¿no? A lo mejor también buscaban beneficiar a la humanidad y tal, pero quiero decir, la existencia de los derechos de propiedad intelectual, de las patentes industriales, que permitían al inventor rentabilizar su invención, sin duda, facilitado extraordinariamente, ha propiciado la innovación técnica, la creatividad que ha permitido a la humanidad dar ese paso adelante. Esto solo es posible en una sociedad de mercado. Y de nuevo tenemos la prueba histórica, es decir, cuántos inventos vinieron del bloque socialista.
pues, no sé, a lo mejor algún modelo de tanque, el cóctel Molotov, etcétera, ¿no? El bloque socialista no ha hecho ninguna gran aportación tecnológica al bienestar de la humanidad. Bien, después otro clásico, y ya voy terminando porque me voy a quedar a la mitad, pero en fin, otro clásico argumento anticapitalista que sin duda ha influido en el prejuicio antiliberal en la Iglesia es la idea según la cual el mercado, al estar basado fundamentalmente en la búsqueda del beneficio propio, implica una sociedad insolidaria, una sociedad en la que cada uno va a lo suyo y tal. De nuevo, esto es una caricatura, quiero decir, vamos a ver, nada impide que ese empresario que se esfuerza muchísimo por maximizar su beneficio, cuando llega a su casa después de la dura jornada de trabajo, ahora coge y se vaya a una asociación benéfica a darle de comer a los pobres. Es decir, la búsqueda del beneficio en la esfera económica es perfectamente compatible con la práctica de la caridad, con la práctica de la beneficencia fuera de la esfera productiva. Lo que no podemos mezclar las dos cosas, ¿no? Y a veces se habla de economía de comunión y tal, a mí eso me parece una confusión de conceptos total. Son dos esferas distintas. La obligación del empresario, como tal empresario, es maximizar los beneficios de su empresa. Ahora bien, cuando por la tarde llega a su casa, ahí ya entra el criterio moral de cada cual y habrá perfectamente posible que el empresario, ya digo, se vaya a darle de comer a los pobres o de esos beneficios que ha conseguido, el 30% lo reparta en obras de caridad. Nada lo impide. Luego, en una sociedad liberal hay perfectamente espacio para la práctica de la caridad, de la solidaridad, de la beneficencia. Voluntarias, esta es la clave. Hay mucho más espacio que en una sociedad socialista o socialdemócrata. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia lo que hace es estatalizar la caridad, burocratizar la caridad y hacerla coactiva. El Estado socialdemócrata viene y nos quita un porcentaje enorme de nuestros ingresos, supuestamente para atender las necesidades de los desfavorecidos. Pero claro, ahí eso ya no es caridad, eso es redistribución coactiva. Los dos conceptos son incompatibles. O hay caridad o hay redistribución coactiva. Es decir, forma parte de la definición de caridad la voluntariedad. Si no es libre ya no es caridad, ¿no? Y vamos, esto creo que está claro en el Evangelio, es muy claro en la ética cristiana. Para que haya algún mérito moral en la caridad, tiene que ser libre, tiene que ser una decisión libre. Una sociedad socialdemócrata, no digo ya socialista, porque el socialismo en principio ha concluido, salvo en Corea del Norte y en Cuba. Una sociedad con una alta presión fiscal más bien desincentivará la caridad, porque el individuo pensará, bueno, ya se está ocupando el Estado de los necesitados, ¿no? Y para eso me quita cada mes un 45% de mis ingresos. O no voy a dar yo limosna encima, ¿para qué voy a dar limosna si ya el Estado ha asumido, ¿no es cierto? El Estado ha asumido la función asistencial, ¿no? Bien. Salto otra serie de cosas y ya termino precisamente un poco a modo de conclusión, recapitulando. Podríamos concluir, podríamos recapitular que la Iglesia ha sido un tanto injusta, pienso yo, en su valoración del mercado, ¿no? Muy rigurosa en su juicio. Apuesta por terceras vías que se han demostrado utópicas o impracticables o poco exitosas. Esto afortunadamente viene siendo corregido, o parecía que iba a empezar a corregirse, con las encíclicas Centésimos Annus y Caritas in Veritate. La Iglesia, hasta Centésimos Annus, ha olvidado agradecer al capitalismo la revolución de expectativas crecientes que ha suscitado en las sociedades prósperas y que son cada vez más, porque esto se va expandiendo a toda la humanidad, ¿no? A esto lo llamo el espejismo de la naturalidad del progreso, el espejismo de la inevitabilidad del progreso. La gente, cuando se muestra tan crítica con el capitalismo,
no toma nota del hecho de que es precisamente a partir de la generalización del capitalismo en algunos países europeos a principios del XIX cuando tiene lugar la formidable explosión de productividad que conduce a un incremento constante de la renta per cápita, de los salarios reales, de las condiciones de vida y trabajo de todos, también de los trabajadores, el aumento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad infantil, etc. Es como si eso hubiese caído del cielo o como si estuviese escrito en algún guión histórico inevitable que a partir del XIX las sociedades occidentales iban a dispararse hacia arriba. No, se disparan hacia arriba gracias al libre mercado, interpreto yo, ¿no? No era inevitable, no tenía por qué ocurrir, y no ha ocurrido en los países que han practicado otros sistemas en el siglo XX, ¿no? Luego, acordémonos de agradecerles esto, ¿no? Ya simplemente tomar conciencia de esto ya debería conducir a los católicos a una valoración distinta del sistema de mercado. Un dato, digamos, sociológico que nos confirma esto es la mala prensa que tiene el siglo XIX. Se le pregunta a cualquier persona por la calle con qué asocia el siglo XIX, 9 de cada 10 te van a decir que asocian el siglo XIX con esos barrios tan horrorosos en los barrios industriales de Manchester y de Liverpool y tal, los niños trabajando en las minas, etcétera, etcétera. Esa es la imagen popular media del siglo XIX. Y sin embargo, el siglo XIX, como demuestra Nicholas Hatch, por ejemplo, en una obra de 1950 y tantos, en el siglo XIX los salarios reales se multiplicaban por 4. Y hablo de los trabajadores manuales, ¿no? De los obreros. Los salarios se multiplicaban por 4. La expectativa de vida creció en 2 décadas. Al principio del XIX la gente se moría a los 40, al final del XIX ya estaba muriendo a los 60, etcétera, etcétera. Es paradójico que tenga que ser Karl Marx, el enemigo supremo del capitalismo, quien en su manifiesto comunista, las primeras párrafos del manifiesto comunista en 1848, empieza agradeciendo al capitalismo todo lo que ha hecho. Y escribe cosas como: la burguesía ha logrado prodigios mayores en medio siglo que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. El capitalismo ha conseguido algo formidable, inédito en la historia, con esta explosión formidable de productividad, de creatividad y de incremento de la prosperidad. Se lo agradece para a continuación decir que el capitalismo es inhumano, etcétera, etcétera, pero comienza, digamos, levantando acta de lo que el capitalismo ha conseguido. Él está convencido de que el socialismo va a conseguir mucho más. Piensa que cuando tenga lugar la revolución socialista tendrá lugar un nuevo salto cualitativo, ¿no? Una nueva explosión de productividad. Pero reconoce lo que ha conseguido el capitalismo. Otro aspecto de la crítica católica del capitalismo es el excesivo énfasis en los aspectos distributivos, obviando los aspectos productivos. Es decir, la crítica clásica de un católico anticapitalista es que el capitalismo permite grandes desigualdades sociales. Y esto puede ser cierto, es decir, entre las virtudes del capitalismo no está la de garantizar igualdad social, esto hay que reconocer. Pero claro, para que se pueda distribuir antes hay que producir. Para que se pueda distribuir antes hay que producir. El crítico anticapitalista se conduce como si la riqueza cayese del cielo y estuviese garantizado cierto nivel de PIB, así por arte de magia, por las buenas, y ahora hay que distribuir mucho, ¿no? Para poder distribuir antes habrá que producir, ¿no? Y no es tan fácil producir, y durante toda su historia la humanidad ha vivido apenas por encima del nivel de subsistencia. Esto empieza a cambiar a partir de 1800. En 1800 más o menos encontramos un nivel de productividad similar al de los antiguos egipcios, los antiguos griegos, los antiguos romanos. En fin, para no aburrirles más, leo aquí un párrafo de Michael Novak que me parece que sintetiza muy bien las objeciones que se podrían hacer desde un ángulo liberal a la crítica católica del capitalismo. Escribe Michael Novak: es una desgracia que tan pocos teólogos y líderes religiosos comprendan la economía, la industria, la producción, el comercio y las finanzas. Muchos parecen atrapados en modos precapitalistas de pensamiento. Pocos entienden las leyes del desarrollo, el crecimiento y la producción. Muchos reducen precipitadamente toda moral a la ética de la distribución. Exigen empleos sin entender cómo se crean los empleos. Digo empleos, quiere decir puestos de trabajo. Exigen una mejor distribución de los bienes del mundo sin entender cómo puede incrementarse la riqueza del mundo. Desean los fines sin conocer los medios.
Sus buenas intenciones podrían ser tomadas más en serio si fueran apoyadas por un estudio diligente de la ciencia económica. Solo un último apunte que tenía aquí como conclusión final. ¿Estoy diciendo yo que la Iglesia tenga que apostar abiertamente, expresamente por el liberalismo económico? No estoy diciendo eso en absoluto. Muchos teólogos católicos han apostado claramente por el socialismo. Concretamente, Paul Tillich, que es un gran teólogo protestante, no católico, en 1957 escribió que todo cristiano coherente debe ser socialista. Así de claro, ¿no? Todo cristiano coherente debe ser socialista. Bueno, yo creo que nosotros, no sé cuántos católicos habrá entre los que están hoy aquí, los católicos liberales no debemos cometer el error simétrico, que consistiría en decir todo católico coherente tiene que ser liberal. Sinceramente, a mí me parece que la postura razonable de la Iglesia en materia socioeconómica podría estribar en dar unas orientaciones morales generales, unos límites morales innegociables, cosas tales como que no se puede practicar la esclavitud, aunque se demostrase que la esclavitud fuese muy productiva. Bueno, eso no se puede admitir porque es incompatible con la dignidad humana. Pues que a lo mejor también la prohibición del trabajo infantil, no se puede meter a los niños de 7 años a trabajar en las minas, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y también, muy importante, porque eso, digamos, lo exige la opción preferencial por los pobres en el Evangelio, que el católico debe buscar aquel modelo económico que más beneficie a los pobres, que más eficazmente garantice la promoción de los pobres. Ahora bien, que el sistema económico que más beneficia a los pobres sea el sistema basado en la libertad económica, como creemos los liberales. Creemos que lo que realmente conviene a los pobres es un sistema con mucha libertad, porque eso garantiza un crecimiento económico rápido, y el crecimiento económico siempre termina alcanzando a la totalidad de la sociedad, también a sus capas más bajas. O que la forma más eficaz de ayudar a los pobres estribe en un modelo socialdemócrata con una presión fiscal muy alta y un Estado que redistribuye coactivamente la riqueza. Bueno, que esa opción ya quede abandonada a la conciencia de cada cual. A la conciencia de cada cual. O sea, un católico no tiene ni por qué ser liberal por narices ni socialista por narices. La doctrina social, desgraciadamente, durante una serie de décadas, ya digo, esto empieza a corregirse en los últimos 20 años, ya veremos a dónde vamos a parar con el Papa Francisco. Esto más bien ha dado la impresión, no nunca formulada explícitamente, pero de que un católico coherente no podía abogar valientemente, abiertamente por el sistema de mercado, y esto la verdad es que me parece un error. Bueno, pues hasta aquí, pero no me he pasado de tiempo, pero la verdad es que he previsto mucha materia. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Es el turno de aquí para allá. Bueno, yo creo que se infiere de lo que he dicho al final lo que pienso. Me parece un error, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, y supone una involución respecto a los progresos que se habían conseguido con la doctrina social de Juan Pablo II a partir de centésimos años y de Benedicto XVI. Ya digo, yo no veo por qué el Papa tenga que tomar partido en un debate que al final es un debate técnico, una cuestión técnica, que favorece más a los pobres. Un sistema más liberalizado, más desregulado, o más planificado, más redistributivo. Pues cada uno opte en conciencia por lo que considere más relevante, de su experiencia, sus conocimientos, lo que ve en el mundo, pero no entiendo por qué la autoridad eclesiástica tenga que descender a este debate que es técnico, ¿no? Máxime cuando antes, en centésimos años en Caritas in Veritate, se ha dicho claramente la Iglesia no tiene recetas técnicas propias. No existe el modelo económico católico. La Iglesia lo que puede dar es unas orientaciones morales muy generales, compatibles con sistemas diversos. Entonces, bajar a la arena de esa forma, implicarse en el debate técnico-económico, dando la razón claramente a los que culpan al mercado salvaje, etcétera, de lo que nos ocurre actualmente, y por tanto a los que consideran que lo que necesitamos es más Estado y menos mercado, pues a mí me parece un error. Hay que decir, porque sobre esto hay mucha confusión también, que se habla mucho de la infalibilidad del Papa y tal. El dogma de la infalibilidad del Papa, hasta donde yo conozco,
se refiere a las declaraciones solemnes ex cátedra, por ejemplo, la formulación de nuevos dogmas, que eso es algo que los papas hacen de siglo en siglo. El último dogma se formuló en 1950, 1951. Por tanto, un católico tiene derecho a discrepar en conciencia de estas declaraciones que no son dogmáticas, se refieren a la doctrina social, y la doctrina social es revisable, ha evolucionado. Si en conciencia uno lo ve claro, tiene la obligación de decirlo. Precisamente expresarse libremente sobre estas cuestiones puede ayudar a la Iglesia a evolucionar, ¿no? Si se nota que estas tomas de posición generan una reacción adversa, quizás el Papa se lo pensará dos veces antes de tomar partido de forma tan clara en el futuro. Ha habido muchos artículos críticos, estos días lo comentamos antes con Fernando, de católicos fieles, es decir, gente inequívocamente católica que se ha expresado en forma crítica sobre esos párrafos económicos de la exhortación apostólica Gaudium Evangelii Gaudium. Gente como Samuel Gregg, Gabriel Zanotti y otros. Es una falsificación desvergonzada, no está claro de dónde ha salido, pero ha circulado por todo el mundo, dice totalmente lo contrario de lo que está diciendo realmente el Papa. Es decir, no es imposible que haya dicho eso, y además se ha comprobado, creo que incluso ha confesado el falsario y tal. No, ha circulado muchísimo, pero desgraciadamente es falso. Bueno, pues tú has dicho ya lo que se puede hacer, es defender teóricamente la beneficencia privada, que tiene muy mala prensa entre la izquierda. Es decir, de hecho, los que defienden un Estado grande, redistributivo, coactivo, que ejerce una fuerte presión tributaria, suelen ridiculizar y burlarse de la caridad privada. Dicen, eso es caridad para tranquilizar las conciencias. Nosotros somos muy jóvenes, pero es típico del discurso progre, burlarse de la caridad, como una cosa de señoras empingorotadas que después de jugar al bridge con las amigas y tal, van a soltar unos euritos a los pobres para tranquilizar sus podridas conciencias, ¿no? Esa es la imagen de la caridad que tiene el progre medio español. Entonces lo bueno es lo otro. Dicen, no, la caridad es cosa burguesa, asquerosa. Lo bueno es la solidaridad. Y la solidaridad consiste en que el Estado le quite a cada uno el 45% de lo que gana para darlo a los pobres. Nunca lo percibe como se lo quitan a ellos. Es decir, lo que realmente quiere el socialista es que el Estado le quite a los ricos. Los ricos no son ellos, por supuesto. No se sabe muy bien quiénes son. Pero la solución consiste en que el Estado les quite mucho dinero a los ricos para atender las necesidades de los desfavorecidos. Por esto esa es la solución moralmente preferible, ¿no? No que cada uno libremente, con su propio esfuerzo, con su propio patrimonio, acuda en socorro de los pobres en la medida en que su conciencia le dicte. Sí, bueno, eso es la vieja tesis de Max Weber, ¿no? El espíritu protestante no, al contrario, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que él atribuye a determinadas nociones del calvinismo, concretamente, no toda la iglesia protestante, sino especialmente el calvinismo, la raíz, la explicación del hecho de que el capitalismo históricamente se desarrollase sobre todo en países protestantes, o en primer lugar en países protestantes, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Es una tesis débil. Es decir, para empezar, la razón por la que el calvinismo habría favorecido la expansión del capitalismo, la aparición del capitalismo, habría sido la creencia en la predestinación. No sé si conoces eso, la predestinación, que es una creencia muy inhumana. Es la idea según la cual es la negación de la libertad humana. Dios desde toda la eternidad ha decidido quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Tú no puedes hacer nada, simplemente estás predestinado a la salvación o a la condenación. Parece que eso debería conducir al fatalismo, a la pasividad. Bueno, pues me quedo quieto, no hago nada, si de todas formas ya está jugado mi destino eterno, ¿para qué afanarse en una u otra dirección? Pero no, es que además creían que los llamados a la salvación, Dios los recompensaba ya en esta vida mediante el éxito material, mediante el éxito económico. Por tanto, tengo que conseguir éxito económico porque eso me confirmará que soy uno de los llamados a la salvación, que es lo que realmente importa. El éxito económico no es buscado como un fin en sí mismo, sino como una confirmación de que uno pertenece al grupo de los elegidos, ¿no? Bueno, yo creo que, yo sé que es una tesis clásica y tal, pero
ese puede ser un factor entre muchos. O sea, conducir a eso la génesis del capitalismo y en fin, reducir a eso los factores genéticos, factores que explican la aparición del capitalismo, me parece muy unilateral, muy reduccionista. Tú dices, los países que están sobrellevando mejor la crisis son países protestantes, pues tampoco está claro del todo. El país que capea mejor la crisis es Alemania, y Alemania es mitad católica, mitad protestante. Y no soy un experto en Alemania, pero desde luego las zonas católicas, que es Baden-Württemberg, Baviera, Renania, etcétera, no son desde luego las zonas más pobres, más bien al contrario. También es cierto que las zonas protestantes, de mayoría protestante, incluyen Alemania Oriental, es comunista, que tiene un retraso histórico respecto a la mitad occidental, ¿no? La parte católica de Alemania, sobre todo el sur y el oeste. Hay muchos contraejemplos, que Austria es un país católico, es un país próspero, es decir, ya sé que últimamente César Vidal ha retomado la tesis de Miguel de una forma muy polémica, muy sectaria, en modo de ver, intentando decir que el catolicismo es la causa de todo el atraso del mundo mediterráneo y de España en particular y tal y cual, pero no, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Dijo antes que la centésimus annus era justa con el mercado, ¿no? ¿Qué era qué? Justa. Bueno, es un poco ambigua, híbrida, ahí parece que se buscó un ten con ten, una de cal y otra de arena, pero al menos algunas declaraciones aprovechadas por los liberales. Es que estuve revisando y encontré algunas citas que son demoledoras hacia el mercado. Contra el mercado. Sí, eso es una falta. Una cita, la centésimus annus. El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Tengo más. En la lucha contra este sistema no se pone como modelo alternativo el sistema socialista, que de hecho es un capitalismo de Estado, sino una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación. Hasta aquí bien, pero luego sigue. Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que este sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Sí, la nota esa de que todo no pueden ser las fuerzas libres del mercado y tal, y que algún tipo de control estatal tiene que haber y tal, eso no falta nunca, ni siquiera en el centésimus annus, que es la encíclica más proliberal que ha existido nunca, ¿no? Bueno, pero lo que pasaba es que en las anteriores iba todo en ese plan, y en centésimus annus habrá visto que de vez en cuando hay una pincelada aprovechable. Pero es que lo que ocurre es que saca la pincelada, pero luego no quiere seguir leyendo. Pero sigue leyendo y luego, pero que todo el centésimus annus es así. Y cae que es en verdad igual. Sí. Porque dice eso formidable de que la Iglesia no tiene recetas técnicas propias, que después se pone a pedir una autoridad mundial, nada menos, que gobierne el proceso económico mundial, una autoridad económica mundial. Y es muy lejos, ¿no? A ver, yo es que no me da la impresión de que yo soy más listo que los papas, les digo a los papas lo que tendrían que hacer. Pero a mí la verdad, creo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han intentado contentar a todo el mundo. Le damos alguna cosita a los liberales, y por eso los apreciamos nosotros, porque son los primeros que nos han dado algo. Damos alguna declaración, algún párrafo aprovechable por los liberales, pero después también lo compensamos con declaraciones en la línea anticapitalista. Entonces al final le queda un híbrido bastante contradictorio, cuando podría solucionarse la cosa con la retracción minimalista a la que me he referido al final. Pero ¿por qué tiene que entrar la Iglesia en el superengenal? Es decir, si hace falta más o menos presión fiscal, más o menos control estatal de la economía, ¿no? Que se diga de manera genérica, oye, la esclavitud no, el trabajo infantil no, y no queremos jornadas de 17 horas. Y ya está, y a partir de ahí, si los impuestos tienen que ser de un 45%, de un 20%, que nos dejen a los católicos decidir qué es lo que beneficia más a todo el mundo. ¿No? Me parece a mí, vamos. Pues no, por lo visto no hay manera. Pues sí, vamos, creo que realmente la formulación
que escoge el Papa Francisco en la exhortación apostólica no es tan aséptica, sí implica una toma de partido bastante clara. Es un lenguaje muy próximo al de los antiglobalización, los habla de este sistema económico monstruoso que no recuerdo cómo lo dice exactamente, es una economía que mata, dice en algún momento, ¿no? Es un sistema que producto de una scelta, una elección muy determinada y que genera millones de víctimas. Estoy citando un poco no de manera exacta, pero realmente el tenor de las palabras que utiliza el Papa yo creo que es bastante claro en una dirección antimercado y por consiguiente pro Estado, pues no existe el tercer modelo intermedio. Entonces, porque también te dicen los que se meten a interpretar el Papa para atenuar la ferocidad de sus declaraciones. No, critica el capitalismo, pero tampoco está diciendo que tenga que haber más Estado. Bueno, entonces, ¿qué propone? Pues yo solo conozco dos formas de afrontar la economía. Más mercado o más Estado. Será que no sé bastante economía, pero si está criticando el mercado desregulado, el capitalismo salvaje, implícitamente, tácitamente, está proponiendo que haya más Estado, más regulaciones, más... Porque es que no se conoce otra cosa. Yo no conozco el tercer modelo. El tercer modelo que se intentó fue esto del corporativismo fascista, eso ya murió a mediados del siglo XX, ya nadie propone eso. Luego, o más mercado o más Estado. Esas son las dos variables. O sea, que el Papa no dice explícitamente, no, hace falta un Estado más grande, impuestos más altos y no sé qué, pero se mete de tal forma con el capitalismo que hay que entender que lo que está proponiendo es lo otro, ¿no? Más regulación y más, digamos, suscribe la interpretación de los que consideran que hemos llegado a esta crisis por una carencia de regulación y porque los mercados están descontrolados, la anarquía de los mercados y todo eso, ¿no? Pero nadie niega que algo de control sea necesario. Yo no soy anarcocapitalista, ni mucho menos. La cuestión es cómo salimos de esto, ¿a base de más Estado o de menos? Es que al final es eso, ¿eh? O un poco más de Estado, un poco menos, o un poco más de libertad de mercado o menos. ¿La salida en qué dirección está? Claramente el Papa se ha alineado con los que piensan que la salida es en dirección de más Estado y menos mercado. Bueno, a los liberales nos ha hecho polvo, la verdad. Para quedarnos así otra cosa. Pero yo no me siento que tenga que decir que sea ni católica, no me siento tampoco, como se dice, obligada a tener que pensar como es. No, es que no hay por qué pensar, no. No siendo materia de fe, y esto no es materia de fe, no es herejía, no somos orejes, no, de verdad. No, porque después hay también la actitud del integrista que dice, no, lo ha dicho el Papa, pues esto va a misa de la primera hasta la última coma, lo que diga el Papa hay que acatarlo. No, eso no es una postura católica, se llama papolatría, que es la adoración de los papas, como si el Papa fuera Dios, el Papa no es Dios. Yo diría que aparte de pasajes concretos como la parábola de los talentos, que implica el llamamiento a maximizar las capacidades de uno, buscando la máxima creatividad, el máximo rendimiento, hacer el uso más provechoso posible de las propias capacidades que al final nos han sido dadas por Dios. En el punto fundamental, que es cierto que a través de todo el Evangelio hay una llamada a, digamos, preferir a los pobres, promover a los pobres, las bienaventuranzas, etcétera. Es decir, eso es algo que un cristiano no puede ignorar, no puede rechazar. Hay que hacer lo más posible por los pobres, hay que ayudar a los pobres. Pero como ya, en fin, repetirme respecto a lo que ya he dicho, a partir de aquí ya entra los conocimientos de cada cual, la experiencia de cada cual, lo que aprendemos de la historia. Ya somos libres para llegar a la conclusión de que lo que más ayuda a los pobres sea una cosa u otra. Yo he dado algunos argumentos, algunos datos para mostrar que en mi opinión, lo que más ha hecho por promover a los pobres ha sido la libertad económica. Ahí sí podemos encontrar argumentos. Hay una serie de think tanks y de organizaciones que hacen anualmente un ranking mundial de libertad económica. Clasifican a los países, por ejemplo, el Fraser Institute.
Además, un índice hecho con mucha seriedad, conjugando hasta 8 variables, el tamaño del Estado, la presión fiscal, la seguridad jurídica, la flexibilidad del mercado laboral, etcétera, las trabas burocráticas para crear nuevas empresas y para hacer negocios. El índice de Doing Business, hay dos índices, el de Doing Business y el de Fraser Institute. Y claro, esto es muy interesante porque se descubre que el ranking mundial de libertad económica es, grosso modo, yuxtaponible al ranking mundial de PIB per cápita. O sea, esto demuestra que los países más libres económicamente resultan ser también los países más ricos. Y además el Fraser Institute tiene otra clasificación aún más interesante, que esa ya no mide el PIB per cápita, correlacionándolo con el nivel de libertad económica, sino que mide la igualdad social, o sea, la distribución por cuartiles de la renta. Y ocurre que el cuartil más pobre, es decir, el 25% de la población que tiene menos ingresos, está mejor situado, mejor posicionado en términos relativos, en los países económicamente más libres que en los países económicamente menos libres. Levemente mejor situado. La libertad económica aparentemente no solo garantiza más prosperidad en general, en términos absolutos, sino incluso un poquito más de igualdad social. Los pobres están mejor, en términos absolutos, por supuesto, 8.000 y pico dólares de renta per cápita, tiene el cuartil más pobre de la población. En el cuartil económicamente más libre, no sé si me sigues, y en el cuartil menos libre, la renta del 25% del más pobre de la población es de 1.000 y pico dólares, o 7 veces inferior, ¿no? Bueno, este tipo de datos creo que son los que debemos conocer. Pero no, yo soy liberal porque me preocupan mucho los pobres. Y me preocupa mucho los pobres porque soy cristiano. Jesús dijo que había que preocuparse de los pobres. Yo intento ayudar a los pobres a través de la libertad económica. Eso es sustentable con datos. Hay que conocer esos datos. Sí, yo conozco los vídeos, son buenísimos, y los está difundiendo el Centro Diego de Covarrubias. Precisamente, últimamente estaban viendo cómo hacían para hacerlo llegar a los colegios. Otra cosa es encontrar autoridades académicas que estén dispuestas a distribuir ese material en lugar del típico material socialista, pero sí, están muy bien hechos. Por cierto, es otro dato, has dicho, el desarrollo en China, la India y tal, es otro dato, otro argumento que pienso que tenemos que utilizar. Es decir, es mentira lo de los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Es que es mentira. Eso no resiste ninguna comprobación estadística. Además, acreditado por datos de Naciones Unidas, que no es una entidad especialmente liberal. No es cierto. La distancia entre los países ricos y los países pobres se está reduciendo extraordinariamente en los últimos 25 años. Los trabajos de Sala y Martín, por ejemplo, de Xavier Sala y Martín, son la convergencia, ¿no? La convergencia del mundo pobre con el mundo rico. Los países del antiguo tercer mundo, los llamados países emergentes, han seguido creciendo durante la crisis casi al ritmo que crecían antes. Somos nosotros los que estamos en crisis, el mundo desarrollado, ¿no? Nosotros no hemos quedado parados, ellos siguen creciendo al 7-8%, pues van recuperando posiciones. La distancia era muy grande, pero se van acercando. Es el hecho más importante de la historia reciente, me parece a mí. ¿Y cuándo han empezado a crecer los países pobres? Cuando aplicaron recetas socialistas, socialdemócratas, autarquistas, nacionalistas, proteccionistas, etcétera, ¿no? Cuando se ha incorporado a la globalización neoliberal, esa que critican los altermundialistas y tal. La globalización, la mundialización del sistema de mercado, la incorporación de todos los países al sistema mundial de intercambios, es lo que ha sacado a centenares de millones de personas de la pobreza. El porcentaje de personas que viven con menos de $1,50 al día ha bajado de un 42% a principios de los 80 al 18%, una cosa así, pero que está en la actualidad. O sea, hablamos de porcentajes, no de cifras absolutas, porque la población ha ido creciendo, ¿no? Porcentajes. La pobreza absoluta disminuye constantemente en todo el mundo. Ese otro topicazo, que lo dice el Papa Francisco, es el rollo de los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Eso no es verdad. Y no es verdad gracias a la mundialización, a la expansión de un sistema grosso modo liberal. Después habrá las imperfecciones que sean y las disfunciones que sean, pero en definitiva lo que ha pasado es que el medio mundo que era socialista se ha pasado al capitalismo, ¿no? En la India, por ejemplo, hay un libro de Guy Sorman que se llama... ¿Cómo se llama el libro de Guy Sorman? Se me ha olvidado ahora mismo, me aparece en la bibliografía de mi libro, publicado en 2007.
que va dedicando capítulos a los países emergentes y muestra cómo el gran salto adelante de la India se produce a partir de 1991, que es cuando se dejan de las fórmulas autarquistas de desarrollo de la sustitución de importaciones, la política del CEPAL en Hispanoamérica, el proteccionismo y todo eso, y apuestan por abrir las fronteras a la inversión internacional y permitir la instalación de multinacionales y todo eso. Hay un documental muy bueno, también fácilmente encontrable en Internet, de Johan Norberg, este autor sueco, que escribió una obra que se llama En defensa del capitalismo global. Y si ponéis en YouTube, ponéis Johan Norberg, Johan con una sola N, Norberg, como suena, aparece un documental de 30 minutos que es excelente, es una respuesta a los antiglobalización. Del siglo XVIII hacia atrás, ese mundo, el antiguo régimen agrario, preindustrial, idealizado por los románticos antiliberales, ahí es cuando la mortalidad infantil era altísima y donde cuando venía una mala cosecha efectivamente podía morir mucha gente de hambre y tal. La revolución industrial y el capitalismo en definitiva fue lo que salvó a la humanidad de eso. La gente dejó de morirse cuando venía una mala cosecha, los niños dejaban de morirse la mitad antes de los 5 años, etcétera. Sin embargo, la natalidad sigue siendo muy alta. Durante el siglo XIX ya empezó a caer un poco a partir del principio del siglo XX, sobre todo en el periodo entre guerras, y hubo el famoso baby boom, la recuperación de la natalidad en Occidente, en las 2 décadas que siguieron a final de la Segunda Guerra Mundial. El baby boom que en España fue muy espectacular, ¿no? Yo pertenezco a una familia en los años 60, pertenezco a una familia de 6 hermanos, y era lo habitual en mi generación. Luego, no tiene nada que ver con causas económicas, las causas son culturales, y si alguna causa socioeconómica ha habido, yo diría que ha sido más bien el Estado socialdemócrata, que garantiza pensiones de jubilación, aunque nosotros nos quedaremos sin ellas, pero prometía pensiones de jubilación, y bueno, entre los factores que influían en la decisión de tener hijos, antiguamente estaba aquello de que los hijos tenían que ser el sostén de la vejez de uno. Cuando ya no puedo trabajar, me cuidarán mis hijos. Desde el momento en que el Estado reemplaza a la familia en esa función de atención a los ancianos, ya para qué tener tantos hijos. No, el Estado me va a dar de comer, me va a dar una pensión cuando ya no pueda trabajar. Esto sí creo que puede haber influido, pero eso tiene que ver con la socialdemocracia, no con el capitalismo. El Estado te dice, no necesitas a la familia, yo me encargaré de ti cuando seas hijo. Ahí está desplazando a la familia en una de sus funciones naturales tradicionales, que era precisamente la atención a los ancianos. Totalmente. Esa parte es que no he tenido tiempo porque siempre me preparo un guión más largo de lo que me da tiempo a explicar, pero yo digo en el libro también que el capitalismo necesita un fundamento moral compuesto de una serie de virtudes, entre las cuales están las que tú has dicho, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de los contratos es fundamental para la viabilidad de la economía de mercado, pero también otras virtudes como la laboriosidad, la capacidad de aplazamiento de la gratificación, yo no me lo gasto todo ahora, sino que soy capaz de posponer el placer, la valoración de la formación, de la instrucción. Esto es, digamos, la ética burguesa que se desarrolla en el siglo XIX en contraposición consciente al espíritu aristocrático, ¿no? Porque la burguesía es la nueva clase emergente rival de la antigua clase dominante, la aristocracia. Entonces, los aristócratas en Europa se jactaban, por supuesto, no tenían que trabajar. Yo vivo sin dar un palo al agua en mi palacio, no sé qué, no necesito trabajar, de no tener cultura, no necesitaban estudiar, ellos se dedicaban a las diversiones o al entrenamiento militar, en la Edad Media, un caballero que tenía que hacer es manejar muy bien la espada, pero no tenía por qué saber leer, etcétera, ¿no? En contraposición a eso, la ética burguesa, que es un poco lo que está en la base del liberalismo, desarrolla las virtudes contrarias. Hay que trabajar, hay que instruirse, hay que ahorrar para el futuro, hay que cumplir las promesas, hay que mantener la familia, es decir, la decencia sexual también es parte importante de esta ética victoriana del siglo XIX, el puritanismo sexual. Autores como Peter Berger que han escrito cosas muy interesantes sobre esto. Gertrude Himmelfarb, la esposa de Irving Kristol, el famoso pensador neoconservador norteamericano, tiene un libro muy interesante sobre las virtudes victorianas. Entonces, el capitalismo necesita una base moral, y esa base moral está integrada por virtudes que no son ajenas al cristianismo, que son reivindicables del cristianismo. También la virtud de la mansedumbre y la paz
Es decir, cada vez descubrimos una conexión teórica e histórica entre el liberalismo económico y paz internacional. Si la economía es un juego de suma cero, entonces la única forma de enriquecerme es expoliar al vecino. Entonces es razonable que yo invada al vecino y le quite sus bienes. Pero lo característico del liberalismo es la concepción de la economía como un juego de suma positiva, es decir, la tarta crece. Por tanto, no me interesa invadir al vecino y rapiñar sus bienes, lo que me interesa es comerciar con el vecino. Pues allí donde hay comercio internacional, tienden a desaparecer las guerras internacionales. Esta es la tesis, una tesis que está en los clásicos del liberalismo, está en Adam Smith, está por ejemplo en Thomas Paine, a finales del 18, está en Benjamin Constant de manera muy especial, principios del 19, está en Kant. A medida que se desarrolle la libertad de comercio, tenderán a desaparecer las guerras internacionales porque ya no tendrán sentido, porque será más rentable comerciar con los otros países que invadirlos. Me enrollo mucho, pero hay un libro de Michael Doyle que se llama Ways of War and Peace y defiende precisamente una tesis fuerte que es los estados liberales no guerrean entre sí. Los estados liberales no guerrean entre sí. Y lo confirma empíricamente. Pasa lista a las guerras internacionales de los últimos 2 siglos y llega a la conclusión de que nunca ha habido una guerra entre 2 países liberales. Francia contra Inglaterra, cuando ambos ya eran democracias liberales. Napoleón montó todo el follón de la guerra napoleónica, pero Napoleón era un dictador, no cabe concebir a la Francia napoleónica como un Estado liberal. Cuando Francia se liberaliza, digamos, se democratiza, ya es imposible que esté en guerra con Inglaterra, y no ha vuelto a estar en guerra con Inglaterra desde 1815, y así sucesivamente, ¿no? Si nos damos cuenta, las 2 guerras mundiales, los países liberales siempre estaban en el mismo bando, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, claramente. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en el mismo bando, los aliados. Es cierto que ese bando incluía una potencia totalitaria también, la Rusia soviética, porque Alemania invadió la Rusia soviética, si no, no hubiese estado en la guerra. O sea, la URSS inicialmente estaba aliada con la Alemania nazi, ¿no? O sea que a Hitler le dio por invadir la Unión Soviética. Es decir, no han vuelto a guerrear, desde el principio del siglo XIX, no han vuelto a guerrear entre sí estados liberales. La conclusión que cabe inferir es que cuando todo el mundo sea liberal ya no habrá guerras. Por lo menos guerras internacionales de Estado contra Estado. Pues esto me parece interesante. Y claro, esa conexión entre libertad económica y paz, eso tiene un valor moral, porque la paz, bueno, cualquier cristiano debe valorar la paz, aspirar a la paz, etcétera, ¿no? Históricamente los pueblos muy comerciantes no han sido pueblos guerreros. Los fenicios, los griegos, los judíos a partir de la diáspora, los pueblos comerciantes, no han sido pueblos belicosos. Esta idea me parece interesante. Muchas gracias, Francisco.